La historia toma lugar en el año de 1976 en Barcelona, España. Vemos a un grupo de prisioneros siendo internados en la cárcel Modelo de Barcelona. Entre ellos está Manuel Gómez, un joven contable que se enfrenta a una pena de entre 10 a 20 años por malversación de fondos. Al entrar en su celda conoce a Juan, un adolescente de solo 16 años, que segundos después fue golpeado e insultado por los guardias. Ante eso, Manuel les responde que apenas es un niño, ganándose una bofetada de uno de los guardias. Luego, Manuel es obligado a desnudarse junto a otros prisioneros para ser examinados. 3 días después, vemos que un montón de garrapatas lo estaban atacando cuando se encontraba durmiendo. Mientras se quejaba con un general por esto, un carismático prisionero, al que llaman el Negro, entra a su celda, dándole un plato de comida para nada apetitoso. Al irse, Manuel levanta el plato, descubriendo 2 cigarros, cortesía del Negro. Al otro día le pregunta a su abogado la fecha de su juicio, pero este aún no tiene respuesta. Además, el señor le comunica que la malversación fue de 900,000 pesetas, un monto verdaderamente exagerado, a lo que Manuel contesta que solo se quedó 50,000. Al final, su abogado se va sin ofrecer ninguna solución. Al otro día, el protagonista se niega a comer, exigiendo derecho a bañarse y a un mejor trato, amenazando con denunciar a la prisión si no se lo permitían. Por sorpresa, le conceden todo, dándole un papel en el que puede escribir, pero mientras lo hacía, un par de guardias entran a su celda para golpearlo. Horas después de esa golpiza, Manuel recibe una nota en un cigarro, con el mensaje: aguanta, no estás solo. En la siguiente escena lo vemos siendo escoltado por un guardia hasta su nueva celda en un pabellón, donde los prisioneros estaban en su hora libre. Ahí se encuentra con el Negro, quien le presenta a otro recluso, Pino, un señor que maneja el comercio de la prisión desde su celda, en donde tiene todo tipo de mercancía y baratijas. Más tarde, en la sala de visitas, Manuel habla con Lucía, su cuñada, a quien le deja claro que no sabe cuánto tiempo va a estar ahí retenido. Tras eso reclama la presencia de su novia, a lo que Lucía responde que ella no quiso entrar, pues no quiere verlo así. A la mañana siguiente, Manuel es atacado en el patio por un grupo de reclusos que le quitan toda su ropa. Luego de eso se presenta en la dirección de la cárcel para presentar una denuncia, pero los guardias rechazan su petición porque no tenía dinero que darles. A continuación es llevado por un recluso a la celda de Bonnie, un prisionero médico, quien atiende sus heridas y le da ropa. Después le presenta a Martín y Agustín, un par de reclusos amigos que también fueron internados de manera injusta. Juntos planean reclamar una amnistía para hacer pública su situación al mundo. De vuelta en el patio, Negro guía a Manuel hasta un lugar, mientras va describiendo a los prisioneros que conoce. En eso, Manuel le pregunta cuál fue su crimen, a lo que Negro responde que fue un hurto. Sin embargo, como la mayoría en la prisión, su condena fue exagerada. Al otro día, Lucía vuelve a visitar a su cuñado, aclarando que su hermana no va a verlo más nunca. Al escuchar eso, Manuel no puede evitar sentirse triste, a pesar de que la joven le ofrece su apoyo. Por la tarde, luego de que los prisioneros celebrasen que les concedieron amnistía, Negro y Manuel fantasean con la posibilidad de ser liberados. No obstante, Pino no se muestra tan convencido de ello. La próxima mañana, en el patio, Bonnie y Agustín le encargan una misión al protagonista, dándole un montón de papeles que luego usará como parte de un plan. Luego, todos ven cómo los prisioneros políticos son liberados, pues la amnistía solo los cubría a ellos. Pasados unos meses, Pino y Manuel se quedan viendo cómo unos guardias se llevan a la fuerza al Negro y otros presos, rechazando dar alguna explicación. Minutos después, Ramón, uno de los guardias superiores, les notifica que el Negro ha muerto de un infarto en un interrogatorio. Esto da lugar a una revuelta entre los reclusos, momento que Manuel aprovecha para lanzar los papeles a los guardias y también al exterior, con un mensaje reclamando amnistía. Claro que después de esto se ganó una golpiza. Más tarde, Arnau Solsona, un abogado del colectivo, visita a Manuel, declarándose como su nuevo abogado, notificándole que la situación en la cárcel se está haciendo pública y que hará todo lo posible para darle justicia. Tras eso, los prisioneros se reúnen en el taller, anunciando que tienen el apoyo del colectivo de abogados, pero que deben filtrar más información al exterior para ayudarlos. De pronto, Marbella, un prisionero excluido, entra al lugar. Sin embargo, como él no formaba parte del grupo de Bonnie y compañía, le mienten, diciendo que solo están trabajando.
por la noche, Pino le advierte a Manuel que más de un recluso en la reunión es un chismoso que los venderá a cambio de beneficios. A los segundos de mencionar esto, Manuel observa a través de un agujero en la pared a un grupo de guardias, caminando con bastones por los pasillos, llevándose a un pobre recluso. Al amanecer se revela que fue Agustina quien se llevaron, comenzando otra revuelta entre los prisioneros. Como forma de protesta, todos se hacen unos cortes en su brazo. En eso, Miguel y Bonnie se acercan a Domingo, uno de los oficiales superiores, exigiéndole que le devuelvan a Agustín, que la prensa se entere de su caso y que vengan médicos, pues ya algunos reclusos estaban desmayándose por los cortes. Minutos después les conceden estas peticiones. Algunos médicos locales atienden sus heridas mientras escuchan en una radio a un periodista describiendo su terrible situación en la cárcel. Al otro día, un puñado de civiles se congregan afuera de la prisión reclamando amnistía. Por su lado, Pino confronta al prisionero que sopló a los guardias sobre la reunión, ordenándole que salga de su celda. Tras hacerlo, el chismoso es insultado por todos los prisioneros, quienes le hacen un pasillo de la vergüenza. Al anochecer, Manuel acompaña a Pino a la celda de Marbella, a quien le piden ayuda para planear un motín. Al principio, Marbella rechaza la idea, pero Pino logra convencerlo tras mostrarle el anillo de Angelito, un amigo de Marbella que fue asesinado en la prisión, revelándole que fue bajo órdenes de Domingo. Al día siguiente, un grupo de guardias se llevan muchas pertenencias de Pino, quemándolas en el patio para dar un mensaje contundente a los prisioneros. Una mañana, un prisionero logra someter a un guardia, saliendo hasta la dirección de la prisión junto a Pino, exigiendo que abran las rejas o si no lo matarán. En ese momento, otros reclusos lanzan un cóctel molotov al pequeño módulo, encendiéndolo en llamas. Esto inicia un motín, con todos los prisioneros lanzando cosas y abriéndose paso a través de la cárcel. Logran llegar a la azotea, donde arman una fortaleza improvisada con ayuda de sus pertenencias. Ante esto, los guardias les disparan como advertencia, a lo que los reclusos responden lanzándoles objetos. Tras eso, se suben a la cúpula del edificio, gritando amnistía al unísono. Este acontecimiento es visto por los ciudadanos de las calles, que se unen al cántico. La narrativa salta hasta casi un año después, en un momento en el que Bonnie y Manuel fueron seleccionados para negociar con los directivos de la prisión, con Arnau como su abogado. El trato concluye con que los reclusos desistan de su resistencia y entreguen sus armas, a cambio de un indulto por sus actos de rebeldía, con un juez presente que dirija el proceso. Poco después vemos que ese trato se está haciendo realidad en el patio de la cárcel, pero de pronto un recluso exclama que el juez que los está procesando no es real, tratándose de un policía. Tras escuchar eso, Bonnie se acerca a los guardias, quienes le responden con una paliza, mientras otros se acomodan en fila para que cada prisionero regrese a su celda bajo una lluvia de golpes con porras. Más tarde vemos a Manuel, algo golpeado, en la oficina del alcaide de la cárcel, quien le ofrece transferirlo a otra prisión más tranquila en otra región, alegando que él no es como el resto de los reclusos, pero Manuel termina rechazando este trato, prefiriendo quedarse a resistir con sus compañeros. Al amanecer, los reclusos ven como Bonnie se va de prisión, pues él sí firmó la solicitud de transferencia. Horas después, al momento de la visita, Lucía le entrega a Manuel, a través de una abertura, una foto de ella desnuda, ya que entre los dos estaba creando una atracción tras varios encuentros ahí. Al anochecer, Manuel y Pino son llevados a la fuerza por unos guardias a un edificio gubernamental. Ahí son separados. A Manuel lo llevan a una sala de interrogatorios, donde es obligado a desnudarse y después es golpeado brutalmente. Tras eso es dejado en una celda, donde lo pasa muy mal a causa de sus heridas. Luego de un tiempo ahí, Manuel se traga unos resortes de su cama para ser llevado de inmediato a enfermería, donde se reencuentra con un golpeado Pino. En la siguiente escena vemos al dúo en una nueva prisión, gozando de cierta inmunidad, porque los médicos informaron de su estado a su abogado. En el comedor, Manuel conoce a un grupo nuevo de reclusos. Tras eso, al estar en una zona gélida, los prisioneros juegan con nieve en el patio, pero todo es una tapadera, pues en realidad están planeando filtrar información al exterior. Al día siguiente, Manuel y Pino se encuentran con Arnau junto a un importante político, quien les promete que recibirán justicia, aunque requiere tiempo para eso, ofreciéndoles ser enviados a su prisión original en Barcelona mientras procesa su caso. Gracias a esto, Manuel y Pino vuelven a la cárcel modelo, encontrándose con que ahora los prisioneros tienen más libertad y beneficios, y que Marbella es ahora el nuevo comerciante de la prisión. Luego, en el patio, un recluso anuncia que solicitarán amnistía gracias a los cambios políticos del país,
Por la noche, Manuel visita la celda de Marbella para que lo actualice de la situación. De pronto, el jovencito Juan irrumpe apuñalando a Marbella porque siempre abusó de él. Sin embargo, deja ir a Manuel. El próximo día, los prisioneros observan las noticias en una TV sobre amnistía, alterándose todos al escuchar que su solicitud fue negada. A la mañana siguiente, en el patio, el protagonista ataca a un guardia luego de que se burlara sobre su solicitud rechazada. Por esto es golpeado y llevado a una celda oscura, en la que es visitado por Pino, quien lo lleva a rastras a su celda. Nuevamente saltamos en el tiempo hasta un año después. Vemos a Manuel y Pino abriéndose paso en un pasadizo de la prisión que los lleva a las alcantarillas, iniciando un plan de escape. Al anochecer comienzan a picar el concreto, abriendo poco a poco un túnel. En eso, Manuel se asoma por una pequeña ventanilla que daba al patio, siendo sorprendido por un recluso viéndolo. Poco tiempo después, Juan junto a otro prisionero irrumpen en las alcantarillas, revelando que fueron ellos quienes vieron por la ventana. Sin más opción, Pino los acepta en su grupo de fuga. Al día siguiente, Manuel es visitado por Arnau, quien le insiste en que siga resistiendo porque su caso sigue en proceso. Harto de escuchar eso, el protagonista le agradece por su ayuda, despidiéndose para siempre de él. Más tarde, mientras cavan en el túnel, logran dar con las alcantarillas de la ciudad, pero aún les falta el plan de escape. Tras unos meses de espera, el equipo pone en marcha la fuga, llevándose algunas de sus pertenencias al túnel. Una vez en el sistema de acueductos debajo de la ciudad, Manuel y Pino se cambian de ropa y luego salen a la calle a través de una tapa de alcantarilla. Mientras caminan de forma cautelosa, observan cómo sus compañeros a tan solo una calle de distancia están siendo atrapados por los guardias. Enseguida se suben a un autobús, evadiendo a los oficiales. Al acabar la ruta se despiden en la calle, declarándose como buenos amigos. Una vez solo, Manuel se dirige a la tienda donde trabaja Lucía, encontrándose por fin sin una barrera de por medio. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.